Para dimensionar, Ecuador tiene 25 millones de hectáreas en el Ecuador continental, de los cuales 13 millones de hectáreas son bosques nativos aproximadamente, eso sin contar otro tipo de vegetación natural como los páramos, vegetación arbustiva y herbácea de orden natural también. En el Ecuador tenemos 53 áreas protegidas, eso más o menos representa 5 millones de hectáreas. Según el mapa de ecosistemas, Ecuador tiene 91 ecosistemas naturales distribuidos en todo el país, de los cuales son 65 ecosistemas boscosos y el resto pues son ecosistemas naturales de orden arbustivo y de orden herbáceo. Para fines de inventario, estos ecosistemas pues los hemos agrupado en 9 estratos de bosques nativos y solamente para dar un ejemplo de los 9, 4 son, por ejemplo, nuestra Amazonía, nuestros bosques secos, nuestros manglares, nuestros bosques montanos. Y en estos ecosistemas obviamente es donde nosotros hemos implementado el inventario nacional. Un poco para conocer cómo es la distribución de los bosques según los estratos forestales que tenemos, pues realmente nuestra Amazonía es la que tiene la mayor cobertura de bosques, seguido de los bosques montanos, los bosques piemontanos y así sucesivamente hasta el estrato de manglar, que es un poco más puntual. El objetivo de la Evaluación Nacional Forestal, pues básicamente es generar información relevante para conocer el estado actual del recurso forestal del país y de esta manera planificar su manejo en base a información fidedigna y actualizada, que creo que en esencia es el objetivo de todos los inventarios como tal. Tenemos 2 objetivos específicos que son muy desafiantes en realidad. Por un lado es promocionar información actualizada y sólida asociada a los temas de política para el manejo forestal y por otro lado responder a los requerimientos para acceder a los mercados internacionales de carbono bajo mecanismos de red, y por ese lado pues creo que Ecuador ya cumplió su fase de preparación para acceder a fondos, por ejemplo, y estamos ya dando un paso para la implementación de este mecanismo como tal en el país. Un poco para ir ya aterrizando en lo que es la Evaluación Nacional Forestal, de hecho existen condiciones habilitantes que ha permitido que Ecuador pueda iniciar y terminar su primera fase o su primer ciclo de una Evaluación Nacional Forestal. Por un lado tenemos la institucionalidad. De hecho, creo que es sumamente relevante la decisión política para poder avanzar en estos temas y es ahí en donde el Ministerio del Ambiente como entidad ejecutora con la Secretaría Nacional de Planificación, digamos que dan el espaldarazo político para que se pueda implementar estos temas. Hemos trabajado en un principio con los colegas de la FAO y con el gobierno de Noruega en el marco del proyecto Manejo Forestal sostenible ante el cambio climático y paulatinamente o progresivamente se han ido incorporando otro tipo de programas como UN-RED y otros colegas institucionales. Hemos tratado de conformar un equipo técnico fuerte y sólido para que desde el Ministerio del Ambiente pueda dar seguimiento a todos los procesos asociados con el proceso de la Evaluación Nacional Forestal. Hemos estandarizado protocolos porque realmente en los procesos de sostenibilidad creemos que deben estar, digamos que, publicados, colgados y que todos conozcan realmente cómo ha sido el proceso al respecto. Otra de las condiciones es que el inventario o la evaluación nacional como tal sea escalable en múltiples, valga la redundancia, escalas desde lo local hasta lo nacional. Eso va a depender mucho de la información que se haya recabado, pero la lógica va por ahí. La idea de implementar sistemas eficientes de información, pues realmente desde el uso de equipos de tecnología en territorio hasta el uso de plataformas o sistemas que nos permitan darle mayor eficiencia al uso de la información, pues es lo que hemos generado. Y básicamente buscando siempre la gestión de la información, en donde realmente la información sirva, que no sean bases de datos muertas, sino que realmente alimenten, por ejemplo, el fondo de un ministerio que es la generación de política pública, por un lado asociado a lo que es el manejo forestal y por el otro a lo que es justamente el tema que les comenté asociado a los mecanismos red. La Evaluación Nacional Forestal pues tiene 3 componentes grandes. El uno es el componente biofísico o el inventario nacional forestal propiamente dicho. El segundo componente es el componente espacial, en donde digamos que la información generada en campo se la espacializa y se genera una diversidad de información geográfica
que puede ir desde lo que son volúmenes, áreas basales, lo que son biomasa y los mismos mapas de carbono. Y también tenemos el componente socioeconómico, que básicamente lo que trata es, ya lo dijo Roberto, un poco conocer cómo es la relación entre los seres humanos, nosotros los seres humanos y los bosques. No me voy a concentrar o no voy a hablar mucho del componente socioeconómico, sino me voy a concentrar más en lo que es el inventario nacional forestal. Al final del día, estos tres componentes lo que quieren es básicamente gestionar información que realmente sea relevante para la decisión en múltiples sentidos en el Ecuador. Estos son algunos datos del Inventario Nacional Forestal. Si ustedes pueden ver el mapa, pues digamos que ya sacamos las capas que no son bosque y tenemos los 7 estratos distribuidos en el país. Se realizó entre el junio del 2009 y junio del 2014 aproximadamente. Tenemos 711 conglomerados distribuidos en los bosques nativos del Ecuador. Si ustedes ven los distintos puntos, digamos que rojos, son nuestros conglomerados. Hemos trabajado bajo la modalidad de consultorías, hemos generado varias consultorías, hemos tenido en nuestros equipos pues 7 consultores con 16 cuadrillas, tenemos bases de datos de 2.133 aproximadamente formularios físicos y digitales, y hemos entrenado a 170 técnicos capacitados en la metodología del Inventario Nacional Forestal, y en realidad creo que queda corto el número de talleres de capacitación que hemos tenido, ya que han sido más amplio en realidad. Nuestro diseño de muestreo, pues básicamente es un muestreo estratificado y aleatorio a la vez. Hemos definido pues nuestro territorio, nuestra cobertura forestal en 9 estratos de bosques bajo los lineamientos del IPCC. Tenemos una grilla de 1 kilómetro aproximadamente para tierras forestales, y el muestreo se lo hizo de manera preliminar asignando una muestra, y relativamente el inventario como tal ha tenido un proceso de multi-etapa, elevando precisión y asignando mayor número de unidades de muestreo en cada uno de los estratos. Digamos que esta es nuestra unidad de muestreo, tiene una forma de L. Cada una de estas, este es nuestro conglomerado, y cada conglomerado tiene tres parcelas, ¿no? Siempre orientadas al norte. Para la mayoría de los bosques, cada una de nuestras parcelas son de 60 por 60 metros, y en manglares y moretales, pues las parcelas son un poco más pequeñas, de 60 por 40 metros. Al final lo que estamos teniendo es una unidad de muestreo de medición efectiva de 1 hectárea y de poco menos de 1 hectárea para manglares y moretales, pensando en lo que medimos, pero sí, digamos que cerramos el cuadrado o la unidad de muestreo, básicamente es una unidad de 3 hectáreas aproximadamente. La distancia que hay entre cada una de las parcelas son 250 metros para la mayoría de los bosques, y de 150 metros entre las parcelas para lo que son bosques montanos y manglares aproximadamente. Ya para ir aterrizando en cada una de estas parcelas, pues básicamente tenemos, como les mencionaba, la parcela de 60 por 60 metros, y la mayor cantidad de variables levantadas se la hace básicamente en la parcela de 20 por 20, en donde se recolectan desde datos asociados a regeneración natural, las muestras de suelo, árboles mayores a 10 centímetros de DAP, y en el resto de la parcela básicamente se hace el inventario de todos los árboles superiores a 20 centímetros como tal. Esta es la disposición de nuestro conglomerado en territorio. Este es el estrato del bosque montano. Realmente uno se puede imaginar las pendientes que existen y cómo uno puede implementar este tipo de parcelas cuando a veces tienes en una cara de la montaña una parcela, luego tienes que bajar y muchas de las veces tienes una quebrada y luego te toca subir nuevamente. Realmente es un desafío. Uno de los ecosistemas más desafiantes realmente es este. Tenemos una diversidad importante de variables que levantamos. Por un lado tenemos las variables de contexto, que son aquellas recolectadas en todo el conglomerado, es decir, es la misma información en cada una de las parcelas, y las variables específicas que son colectadas en cada una de las parcelas. En nuestro formulario se divide, digamos que en diferentes secciones. Una de esas es la caracterización del medio natural. Tenemos 5 variables: diversidad forestal, estado y perturbación de los bosques, el estado productivo de
los bosques naturales, la situación de los bosques fuera de bosque, porque hay que entender que las parcelas se asignan y, bueno, una cosa es lo que dice el mapa y otra cosa es la realidad que tú encuentras, y varias de estas parcelas ha coincidido fuera de los bosques como tal, y obviamente también levantamos la información que se puede, y tenemos las variables asociadas a lo que es suelos. Este es el proceso muy rápido, muy general de lo que nosotros hacemos en el Inventario Nacional Forestal. Obviamente tenemos un procesamiento de imágenes satelitales y de planificación previo al ingreso de las brigadas de inventario. Ya cuando estamos en territorio, obviamente levantamos las parcelas con los individuos iguales o mayores a 10 centímetros de DAP. Luego de generar un proceso de intervención en territorio, la unidad técnica del Ministerio del Ambiente lo que ha hecho es generar un proceso de verificación en al menos el 10% de parcelas que fueron asignadas a determinado consultor, lo que lo hacemos de manera aleatoria y por parcela. No, digamos que no verificamos todo el conglomerado, sino verificamos una de las parcelas al azar de cada uno de los conglomerados y tenemos una metodología estándar también para hacer el proceso de evaluación. Dentro de lo que es el proceso ya en campo, lo que se hace también para la colección de especímenes taxonómicos, igual se recolectan las muestras, se prensan, se secan y se hacen la identificación botánica en herbarios. Y para el tema de las muestras de suelo, pues tenemos el convenio con el INIAP, que es el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, para que haga todo el proceso de análisis de muestras de suelo, y para el tema de secado de muestras también para determinar biomasa seca con agrocalidad, que también es otro instituto en el Ecuador que hace todo este ejercicio. Las muestras son levantadas en campo y son enviadas lo más pronto que se pueda a estos institutos para que se puedan definir sus resultados. Al final, toda esta información entra dentro de la Base Nacional de Biodiversidad y digamos que este es uno de los cuellos de botellas más grandes que tenemos, es poder, digamos que transmitir esa información de la manera más ágil al público en general en realidad. Nuestras parcelas más o menos, o nuestros conglomerados son implementados entre 5 y 10 días de campo, para parcelas de 1 hectárea en bosque, por ejemplo, y la idea es que hemos trabajado con al menos 2 equipos de 5 personas cada uno en territorio. Hemos usado la iniciativa Open Forest en varios de sus módulos para ayudarnos un poco con temas tecnológicos para recolección de información. Digamos que de los 5 módulos hemos trabajado con 3, que es el Open Forest Collect, el Collect Air y Geospatial Toolkits. Digamos que son herramientas poderosas para manejar y administrar una cantidad importante de información, y vamos a continuar explorando también con el Open Forest Collect Mobile y el Open Forest Calc para tener una agilidad en procesamiento de información ágil en este año. Vamos a ver cómo aterrizamos estos temas. Estos son algunos parámetros gasométricos del Inventario Nacional Forestal. Hemos inventariado 101,000 árboles aproximadamente, de los cuales pues, el 92% son árboles vivos y lo demás es prácticamente árboles muertos. Digamos que el número de individuos por hectárea más o menos va en este sentido, en árboles menores o entre 10 y 20 centímetros de DAP. Digamos que tenemos una cantidad importante de árboles en los estadios más jóvenes, lo cual pudiera darnos una señal de pues, que son zonas que han tenido algún tipo de explotación previamente, y árboles mayores de 20 centímetros de DAP en los diferentes estratos. Por ejemplo, en el Moretal y en la Amazonía tenemos la mayor cantidad de árboles, que más o menos va entre unos 200 a 250 árboles por hectárea aproximadamente. Porque el Moretal resalta acá, pues básicamente es una palma que realmente no es muy utilizada, al menos en Ecuador, y digamos que este estrato tiene digamos que en un estado de conservación interesante al respecto. Y bueno, la Amazonía, pues hay que considerar la cantidad de árboles por hectárea que existe en la zona. Esta es la estructura diamétrica muy rápida de dos de los estratos. El uno es el amazónico. El 82% de los individuos están en las 3 primeras clases diamétricas, mientras que el 67.2% de los individuos en los bosques secos están también en las primeras clases diamétricas, lo cual al menos nos da una luz de qué está pasando realmente. Y una de las hipótesis está asociada, y bueno, que es un tema real, a la sobreexplotación
de estos estratos en territorio, ¿no? Estos son algunos estimados de las áreas basales en los distintos estratos. Obviamente tenemos el Moretal con mayor cantidad de área basal por hectárea, y también está asociado a su estado de conservación. Realmente no lo usan, por lo tanto son especies que están, digamos que la palma que está presente y se refleja en los resultados como tal. Son datos que están siendo usados por la Dirección Nacional Forestal para los temas asociados a aprovechamiento, especialmente en aquellos estratos que se hace aprovechamiento, como son la Amazonía y los bosques montanos y andino-montanos. Bueno, este es el mapa del área basal. Estos son algunos datos de diversidad forestal. Vemos pues que los bosques secos pluriestacionales aproximadamente arrojan 122 especies, distribuidos 106 géneros y distribuidos en 45 familias. Y en la Amazonía, por ejemplo, tenemos 275 especies de árboles como tal, distribuidos en 178 géneros y en 49 familias. Digamos que estos son datos que todavía deben ser procesados, deben ser trabajados, pero es lo que en su momento han sido, digamos que, registrados como tal. En lo que tiene que ver con uso de especies forestales, realmente es un dato que alarma un poco, porque el 52% digamos que lo usan para madera y el otro 19% es leña. Básicamente solo entre los dos nos dicen que nuestros bosques prácticamente para la gente es para aprovecharlo en madera y en leña, pensando en que hay una distribución bien interesante de otros usos que realmente no son evidenciados. Entonces, cuando pensamos en estrategias asociadas al manejo forestal y en donde nuestros usos prácticamente es leña y madera, algo está pasando, y en la generación de política pública creo que hay que ver qué se puede hacer al respecto, ¿no? A mí me gusta mostrar digamos que este gráfico, especialmente a tomadores de decisiones cuando no entienden un poco de cuáles son los contenidos de carbono y qué es lo que queremos buscar. Es un PowerPoint, mejor dicho, es un PowerPoint súper rápido, muy ágil, y lo que en contenidos de carbono hacemos es básicamente definir lo que es la biomasa viva aérea, lo que es la biomasa viva subterránea. Bueno, ustedes saben que es completamente difícil hacerlo, sacar las raíces, pesar y todo, pues lo hacemos estimando, y lo que es la necromasa, básicamente la madera muerta y hojarasca. Entonces, en contenidos de carbono, y se me estaba quedando el carbono orgánico del suelo, lo que hacemos básicamente es, como ustedes saben, es sumar los stocks de carbono para definir cuáles son los stocks de carbono, valga la redundancia, en todo el Ecuador. Entonces, mostrando estas diapositivas a los tomadores de decisiones, entienden un poco cuál es la realidad, porque no sé qué se imaginan cuando hablamos de stocks de carbono, pero creo que nos ayuda un poquito a visualizar por dónde es que queremos entrar. Y básicamente estos contenidos en un contexto muy general, estamos hablando de que el 87% es biomasa viva y el 12, casi 13% es necromasa, que al final, digamos que concluye en la realidad, ¿no? Y aquí está un poco más distribuida cuál es digamos que la proporción en estos porcentajes. La biomasa superior a 10 centímetros de DAP es la que, digamos, que concentra la mayor cantidad de biomasa, mientras que el sotobosque y raíces vivas pues tienen un porcentaje un poco más limitado. Y en lo que es la necromasa, pues en pie, digamos que es la que tiene mayor contenido, el carbono como tal. Cómo la Evaluación Nacional Forestal, digamos que evoluciona actualmente. La Evaluación Nacional Forestal, con el mapa histórico de deforestación y con digamos que mapa de ecosistemas del Ecuador, está en un proceso de fusión y institucionalización, y al final del día es parte de los 4 pilares que REDD requiere para poder acceder a recursos de esta naturaleza. El primero es: Ecuador ya cuenta con plan de acción REDD, el Ecuador ya cuenta con sus niveles de referencia, el Ecuador ya cuenta con su Sistema Nacional de Monitoreo, que es donde se inserta nuestra Evaluación Nacional Forestal, y el Ecuador ya cuenta con un sistema de salvaguardas nacional en los diferentes niveles. Eso nos ha permitido ser, creo, el primer país que puede acceder a los fondos verdes para el clima, al Fondo Verde para el Clima, y estamos captando un monto aproximadamente, no se ve, de 42 millones, que sumado con un GEF que también lo vamos a trabajar, son 2 proyectos que se fusionan y que estamos generando el Programa Integral Amazónico de Conservación y Producción Sostenible en el contexto de REDD.
Estas son algunas fotografías relacionadas con el inventario nacional, el uso de tecnología, cómo medimos, digamos que los DAPs. Estas son algunas fotos para determinar sotobosque y madera caída. Aquí estamos midiendo de la parcela de 50 metros cuadrados que tenemos, pues nosotros hacemos un corte en esa área, lo pesamos y después colectamos muestras de de sotobosque para enviar a los laboratorios. Aquí tenemos la línea de intersección para ver la madera que intersecta, y estamos aquí midiendo o estimando aproximadamente el diámetro de ese tronco caído. Y estos son, digamos que algunas fotografías de lo que hacemos para determinar las variables de suelo. Aquí tenemos los horizontes y los distanciamientos a los cuales tomamos las distintas muestras, y aquí ya digamos que parecen galletas las muestras de suelo que van al laboratorio para poder hacer los análisis. Ya se imaginan lo que es medir el DAP de árboles de esta naturaleza. Estos, digamos que es una campaña de intervención en manglar. Aquí no sabíamos ni cómo pararnos, realmente es sumamente complicado este estrato. Estos son los bosques montanos, y para cuadrar nuestra parcela, pensar en que todo es hacia arriba o todo es hacia abajo es sumamente complicado. Estos son algunos de los equipos de campo que han incursionado en los distintos ecosistemas. Aquí estamos capacitando en el uso de tecnología, tenemos el relascopio, tenemos los barrenos de incremento para sacar, digamos, las muestras de madera para los temas relacionados con alometría. Estos son documentos técnicos que hemos tratado de sistematizarlos. Realmente la experiencia en Ecuador está sistematizada desde la conceptualización de lo que es una evaluación nacional forestal, lo que son las evaluaciones, lo que son guías para identificación botánica. Esta es la metodología para determinar la relación gente-bosque. Nosotros no hacemos entrevistas alrededor de la parcela. Lo que nosotros hicimos es un pilotaje y tomamos información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, del último censo del 2010, e hicimos digamos que un filtro, y determinamos que aproximadamente el 34,6% de toda la población del Ecuador tiene una relación directa con los bosques, porque o trabajan con actividades agrícolas y forestales, porque están vinculados o cercanos a los bosques, porque toman agua, por ejemplo, de fuentes naturales, porque usan la leña o el carbón para cocinar. Digamos que nos ha permitido filtrar y hacer un ejercicio interesante relacionado con el tema socioeconómico. Y bueno, son algunas cositas más que hemos sistematizado con la academia, digamos que ha generado o ha irradiado el interés por acceder a los inventarios y conocer un poco qué están haciendo desde universidades en el Ecuador para temas de pregrado y posgrado, y otras universidades tanto en Latinoamérica como en Europa. Creo que nos hace falta un poquito más de seguimiento y ver cómo esas investigaciones están evolucionando. Y nada, estas son algunas instituciones con las que venimos trabajando y con las que hemos trabajado, y confiamos pues que en el próximo inventario, que ya lo estamos pensando, pues afinar muchos temas que realmente son falta o es necesario ajustar. Parece todo bonito, pero en realidad es como un rompecabezas que tiene que empezar a encajar de a poco. Y bueno, la segunda evaluación nacional forestal, confiamos que a partir del 2018, en un próximo ciclo de 5 años, pudiéramos afinar, por un lado, lo que tenemos, adoptar las lecciones aprendidas, y bueno, tener un próximo ciclo de inventario más fuerte, más fortalecido al respecto. Muchas gracias. Daniel, muchas gracias por la presentación.